Vamos a estudiar ahora lo que es el movimiento en una dimensión con gráficos. Aquí puedes observar, por ejemplo, un gráfico, posición, tiempo y una curva específica. Si te das cuenta, aquí hay un montón de rectas, no directamente una curva como una parábola, sino que rectas. Y te recuerdas que, por ejemplo, cuando estudiábamos el movimiento uniforme, que la posición era igual a la posición inicial más la rapidez en x por el tiempo, y hacíamos de esto una recta, por ejemplo, y igual a b más mx, donde la pendiente de la recta era, para un gráfico de espacio-tiempo, era la velocidad, y la intersección con el eje de las posiciones era la posición inicial. Entonces, te recuerdas que si teníamos un gráfico posición-tiempo, entonces acá, por ejemplo, significaba que la pendiente era 0, el móvil estaba en reposo. Acá, por ejemplo, que su velocidad es positiva, que se movía en la dirección del eje X. Aquí, por ejemplo, que su velocidad es negativa. Ahora lo que tenemos es un conjunto de movimientos uniformes. Acá se mueve con cierta rapidez constante. Ahora, aquí hay un cambio brusco. El cambio no nos va a preocupar en este momento. ¿A qué se debió ese cambio? No nos interesa. Lo que sí nos interesa es que de 0 a 2 segundos se movía con velocidad constante, o sea, en un movimiento uniforme. Después hubo un cambio, pero se siguió moviendo con velocidad constante. Acá la pendiente es 0, o sea que básicamente aquí está quieto. Después se sigue moviendo con velocidad constante, con otro tipo de velocidad. Aquí hay otro cambio, pero se vuelve a mover con velocidad constante de 7 a 8 segundos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, te pregunto, ¿cómo describirías el movimiento de este cuerpo en una dimensión? Entonces haríamos esto. Imagínate, acá, tú como observador, estás acá, estás ahí en tu 0, 0, o sea que tú estás acá en el 0, 0, y de repente en t igual a 0 segundos, la partícula se encuentra cabal frente a ti, frente a nosotros, ahí está la partícula. Después se comienza a mover, ya con una pendiente positiva, según acá, o sea, con una velocidad positiva que va para allá, hasta alcanzar una posición de 10 metros. Entonces, como por acá, digamos, vino y se movió una distancia de 10 metros con cierta velocidad, que ya la vamos a calcular. Luego pasa algo y es que por algún motivo se comienza a mover con velocidad contraria, o sea que de aquí para acá, de 2 a 4 segundos se comienza a mover en este sentido. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es negativa, o sea, se comienza a mover para acá. O sea, el cuerpo empieza a moverse para acá y en t igual a 4 segundos está en la posición de 6 metros. O sea que acá el cuerpo se mueve ahora en este sentido. Pero, cabal, en los 4 segundos algo pasa que el cuerpo entre 4 y 5 segundos tiene esta recta. ¿Qué significa esta recta? Que su pendiente es 0, o sea que la pendiente acá, su velocidad es 0, por lo tanto entre 4 y 5 segundos está quieto, o sea que se queda ahí quietecito, ¿verdad? Después, a los 5 segundos tiene una pendiente negativa a esta recta, lo cual implica que se comienza a mover otra vez en sentido opuesto, se comienza a mover para acá. Cabal acá, aquí cuando la recta intercepta el eje de los tiempos, es que la posición es 0. Por lo tanto, llega un momento en que el cuerpo pasa frente al observador, sigue avanzando hacia la izquierda y a la distancia de, vamos a ver acá, a la distancia de menos 6 metros, o sea, como por acá, por ejemplo, acá, el cuerpo viene y sufre un cambio repentino. Un poquito más, a los 7 segundos, acá, más allá, empieza a moverse en dirección contraria a la que tenía anteriormente. O sea, a los 7 segundos se empieza a mover para allá. Y como ustedes pueden observar, cabal a los 8 segundos está en la intersección del eje de los tiempos, o sea, donde la posición es 0. Por lo tanto, otra vez, la partícula llega a estar frente al observador. Entonces, aquí tenemos básicamente el movimiento acá, se mueve para acá, se detiene, luego avanza para acá, luego se detiene un poquito y avanza y se detiene ahí. Esa sería la descripción del movimiento de una partícula dado este gráfico. Ahora, nos podemos preguntar,
diferentes posiciones. Lo más sencillo sería cuando el gráfico, por ejemplo, acá en t igual a 2 segundos, tú vienes, te ubicas acá en el gráfico y te preguntas aquí cuál es la posición, 10 metros. O aquí, por ejemplo, en t igual a 4 segundos, te ubicas acá en este punto y te preguntas cuál es la posición, 6 metros. O por ejemplo acá, cuando toca aquí, la posición es 0, aquí la posición es 0. O en 7 segundos, por ejemplo, tocas acá y la posición es de menos 6. Ahora, ¿qué pasaría si yo te preguntara cuál es la posición en 1.5 segundos? Como por acá, por ejemplo. Entonces aquí no se mira muy claro cómo está la situación. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a calcular una expresión de la posición en función del tiempo solo de esta recta. Para ello vamos a considerar primero la pendiente. La pendiente acá, ¿cómo la encontramos? Obviamente va a ser considerar dos puntos. Un punto acá, que va a ser mi punto 0, 0, y un punto acá, que tiene unidades en el tiempo 2 acá, y unidades en posición aquí, 10. Sería 2, 10 este punto de aquí. Entonces, la pendiente, que no es más que la rapidez en X en un gráfico posición-tiempo, va a ser igual. Acá, por ejemplo, sería de agarrar, por ejemplo, 10 menos 0 y 2 menos 0. O sea que esta rapidez en X sería 10 dividido 2 igual a 5 metros por unidad de segundo. Esa sería entonces la pendiente de esta recta que representa la velocidad con que se está moviendo el cuerpo desde 0 hasta los 2 segundos. Luego, apliquemos el concepto de punto pendiente. Vamos a ver, sería la posición menos, voy a agarrar este punto como punto arbitrario. X sub 0 sería 0 acá, es igual a la pendiente que es 5, por t menos 0 también acá. Y entonces, básicamente, X es igual a 5t. Observen ustedes que ya tengo una ecuación. Esta ecuación es válida si y solo si t es mayor o igual que 0, o t es menor o igual que 2. Hasta 2 podemos llegar. Para esto es válida esta ecuación que está acá, porque de 2 en adelante ya es otra recta. Ahora sí, si yo te preguntara, por ejemplo, cuál es la posición para t igual a 1 segundos, entonces, obviamente, la posición tendría que ser igual a 5, que multiplica 1.5 segundos. Esto es igual a 7.5 metros. Como puedes observar, acá a los 1.5 segundos me voy a la curva, de la curva me voy al eje de las posiciones y básicamente por acá tengo los 7.5 metros. Como también puedes decir, mira, por ejemplo, si t es igual a 1 segundo, 1 por 5 serían 5. O sea, a los 1 segundo me voy a la curva, en la curva me voy al eje de acá y cabal aquí tenemos 5. Pero también puedes decir, a la t igual a los 2 segundos, 2 por 5, 10, que serían los 2 acá, me voy a la curva y cabal acá están los 10 metros. Y ahí, por ejemplo, una manera de cómo calcular la posición para diferentes tiempos, solamente lo estamos haciendo en este pedacito. Ahora, imagínate que nos preguntan cuál es la velocidad, por ejemplo, a los 2.5, a los 3, a los 3.5. Digamos en el intervalo de 2 a 4, y te das cuenta, está esta recta de acá. Esta recta indica que el movimiento es uniforme, cuya pendiente, la pendiente representa la velocidad. Y esta velocidad que está ahí va a ser la misma, ya sea para 2 puntos, para un poquito mayor que 2 y un poquito menor que 4. Por ejemplo. Calculemos entonces esta velocidad. Para calcular la pendiente es obvio que necesitamos calcular este punto que está aquí. Este punto sería, en el eje de los tiempos está el 4. Y ahora en el eje de las posiciones acá, básicamente sería el 6. Entonces, teniendo esos dos puntos, procedo a hacer lo siguiente. Y digo, la pendiente, que no es más que la velocidad en X, es igual a... Puedo tomar, por ejemplo, 10 menos 6 y allá considerar 2 menos 4. Si te das cuenta, esto es igual a decir 10 menos 6 sería 4 y 2 menos 4 sería menos 2. Por lo tanto, la rapidez en X o la velocidad en X sería menos 2 metros por unidad de segundo.
sea que tiene una rapidez de 2 metros por unidad de segundo y se dirige en sentido negativo, o sea, su velocidad es menos 2, que era lo que yo te había dicho antes acá. El cuerpo de 0 a 2 segundos se movía acá, digamos, con una pendiente positiva, eso significa que su velocidad era para allá. A los 2 segundos había un cambio, este cambio pues no nos interesa, pero acá la velocidad es negativa y tiene una magnitud de 2 para allá, por ejemplo. Entonces, básicamente ahí sería la velocidad en ese intervalo de tiempo. Otra pregunta que nos pueden hacer, por ejemplo, sería un desplazamiento. Veamos. Cuando nos den un desplazamiento, por lo regular nos tienen que dar un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, calculemos el desplazamiento para un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre 2 segundos y 5 segundos. Para ello voy a hacer lo siguiente. El desplazamiento no es más que la posición final. El final es a los 5 segundos. Entonces voy a poner aquí un sub 5 solo para indicarme que es la posición final y que mi final es a los 5 segundos. Menos la posición al inicio. Al inicio es a los 2 segundos. Entonces igual voy a hacer acá 2. Por lo tanto, el desplazamiento sería la posición a los 5 segundos. A los 5 segundos me voy a la curva y de la curva me voy al eje de las posiciones y aquí sería 6. Menos la posición a los 2 segundos. A los 2 segundos me voy a la curva y de la curva me voy a la posición aquí en Y, sería 10. Por lo tanto, el desplazamiento es igual a 6 menos 10, sería menos 4 metros. ¿Qué significa el menos 4 metros? Efectivamente, si te das cuenta, la partícula a los 2 segundos estaba en la posición de 10. Y acá dice que entre 2 y 5 segundos su desplazamiento es de menos 4. O sea que el cuerpo se movió básicamente un cierto desplazamiento de menos 4 metros, obviamente en esta dirección, que es lo que significa el signo negativo. Básicamente ahí tenemos desplazamiento. Nos haría falta preguntar velocidades medias, aceleraciones medias, que es lo que vamos a hacer a continuación. Calculemos ahora una velocidad media. Por ejemplo, en el intervalo de tiempo que hemos considerado anteriormente, que sería entre 2 y 5 segundos. Por definición, la velocidad media sería el cambio de la posición en el intervalo de tiempo en que lo hace. Ahora, ya hemos calculado aquí, por simplicidad, el cambio de la posición en este intervalo entre 2 y 5 segundos, que nos dio 4 metros. Por lo tanto, pongamos menos 4 metros, y el intervalo de tiempo sería el tiempo final, que es 5, menos el tiempo inicial, que es 2. Por lo tanto, esta velocidad media en X sería igual a menos 4 tercios de metros por unidad de segundo. Ahí tenemos, por ejemplo, un cálculo de velocidad media, que por definición, cambio de posición, intervalo de tiempo. Y aquí tenemos un cálculo de un desplazamiento. Luego, por ejemplo, nos pueden preguntar también una aceleración media. La aceleración media en X simplemente es el cambio de la velocidad en X en el intervalo de tiempo en que lo hace. Procedamos ahora que ese intervalo de tiempo es igual, por ejemplo, consideremos 1 y 3 segundos. Bien, voy a proceder a apuntar con el puntero láser para que observen ahí el gráfico. Por ejemplo, si se dan cuenta, a los 3 segundos, acá tenemos que es esta recta. Esta recta que está acá tiene como pendiente el valor que llegamos a poner acá de menos 2 metros por unidad de segundo. Luego, al 1 segundo, acá es esta recta grandota de acá, cuya pendiente vale
5 metros por unidad de segundo. Entonces conozco, por así decirlo, en el tiempo t igual a 3, tu velocidad es de menos 2, y en el tiempo t igual a 1, tu velocidad es de 5. Procedamos entonces a hacer el cálculo acá. La aceleración media en x sería igual al cambio de la velocidad. Sería la velocidad al final. Al final es a los 3 segundos, que le voy a poner aquí un 3 para indicar que es a los 3 segundos. Menos la velocidad a 1 segundo, que es al inicio, que le voy a poner 1 solo para indicar ahí que es a 1 segundo. Dividido el tiempo final menos el tiempo al inicio. Esto es igual a decir, la velocidad a los 3 segundos, ya dijimos que era de menos 2, menos la velocidad al 1 segundo es de 5 dividido 2. Por lo tanto, la aceleración media en x sería menos 2 menos 5 sería menos 7 dividido 2 metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces un cálculo de una aceleración media. Hemos calculado posiciones, desplazamientos, velocidad media, aceleración media, pero también nos pueden preguntar en qué instante de tiempo pasa el cuerpo frente al observador por primera vez. Si se dan cuenta, acá es el tiempo t sub 0. Precisamente aquí el cuerpo está en la posición 0, está frente al observador. Otra es cuando la curva, por ejemplo, toca el intersecto con el eje de los tiempos. Acá precisamente también está en la posición 0. Y acá a los 8 segundos también está en la posición 0. Entonces la primera vez que pasa frente al observador es, digámoslo acá, en t igual a 6. También acá, por ejemplo, en t igual a 8 pasa frente al observador. Ahora, me gustaría hacer el cálculo de otra manera. Me gustaría proceder a calcular la ecuación correspondiente a esta recta y chequear entonces en qué instante la posición vale 0. Entonces, para hacer eso, voy a considerar este punto de acá. Este punto tiene coordenada en el tiempo 5 y coordenada en la posición 6. Y voy a tomar este punto que tiene coordenada en el tiempo 7 y coordenada en la posición menos 6. Tengo entonces el punto 5, 6 y el punto 7, menos 6. Ahora veamos el cálculo acá. Bien, he dibujado la recta acá y entonces, por aquí, por ejemplo, está lo que tenemos los 6 segundos que aparecen ahí, en el cual intersecta con el eje de los tiempos. Bien, ahora quiero calcular, como dijimos, la recta. Primero calculemos la pendiente. La pendiente, que no va a ser más que la rapidez en x, va a ser igual a, por ejemplo, acá sería 6 menos menos 6. Y acá sería 5 menos 7. Esta rapidez en x vale 6 menos menos 6 sería 12. Dividido 5 menos 7 sería menos 2, y esto me da menos 6 metros por unidad de segundo. Esa sería entonces la pendiente. Luego, para la ecuación en particular de la posición sería, voy a agarrar cualquiera de estos dos puntos como punto arbitrario. Por ejemplo, agarremos este, x menos la posición en x acá, que sería 6, es igual a la pendiente, que es menos 6, por el tiempo acá es 5, sería t menos 5, y acá sería de poner entonces que x es igual a 6, este 6 pasa para allá, menos 6t, y ahora aquí sería 6 por 5, 30, menos con menos me da más, 30. Observen entonces que esto me da igual a x igual a menos 6t más 36. Esta sería la ecuación de la curva en particular, siempre y cuando esté entre 5 y 7 segundos. Esto es válido nada más para este intervalo de tiempo. Ahora,
la pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. ¿En qué instante de tiempo la posición es igual a 0? Entonces hagamos 0 la ecuación. 0 es igual a menos 6t más 36. Por lo tanto, usted puede ver acá que sería el menos 6 lo paso para allá, con más 6t. Este es igual a 36. O sea que t es igual a 36 dividido 6. O sea que el tiempo sería 6 segundos. O sea que el gráfico está bastante bien. Pero hay ahí una manera diferente de cómo calcular, por ejemplo, el tiempo en que el observador pasa, o sea, el cuerpo pasa frente al observador. También nos pueden preguntar cuál es la rapidez media en cierto intervalo. Eso es muy importante. La rapidez media la habíamos denotado así. Y preguntémonos en el intervalo de tiempo, por ejemplo, entre 0 y 8 segundos. ¿Cuánto vale la rapidez media? ¿Qué entiendes por la rapidez media? Recuerda que era la distancia total recorrida en el intervalo de tiempo en que te lo piden. Cuando digo la distancia total, es la suma de todas las distancias. Ahí no se toma si es un más, si va para allá o va para allá. Ya sea que vaya para allá, es una distancia de 5 metros, por ejemplo, y si es para allá, es una distancia de menos 5, ya el menos 5 ya no, ya es una distancia de 5 metros, por ejemplo. Ya todas las distancias se suman. Entonces, hagámoslo así. La rapidez media sería, vamos a ver, entre 0 y 2 segundos, el cuerpo se ha movido a una distancia de 10 metros. Acá, 10 metros. Ahí estamos. De 0 a los 2 segundos, 10 metros. Tengo 10. Más, entre 2, acá, entre 2 segundos y 4 segundos, el cuerpo se ha movido de aquí para acá. O sea, de 10 hasta acá. O sea, hasta aquí. O sea que se ha movido del 10 hacia el 6. ¿Qué distancia es? 4, ¿verdad? Más 4. De acá hasta acá son 4 metros. De aquí para acá se estuvo quieto, no se movió nada. Ahora, de aquí, de los 5 segundos hasta los 7 segundos, ¿cuánto se movió? Se movió todo esto. ¿Cuánto es todo esto? Del 6 al 0, pues serían más 6. Y del 0 al menos 6, como ya dijimos que es positivo, se suma la distancia, sería más 6. Y ahora, ¿cuánto se ha movido desde t igual a 7 hasta t igual a 8? Pues se ha movido esto de acá, ¿ya? Esta distancia de acá, que sería del menos 6 hasta el 0, que sería simplemente otra vez un 6. Y todo eso en el intervalo de tiempo que lo hizo, desde 8 menos 0. La velocidad media es igual a 10, 4, 6 más, 6 más, 6 más, 8 dividido. 4 metros por unidad de segundo. Eso sería entonces un cálculo de la rapidez media. Ahora te hago una pregunta. Fíjate bien, te estoy preguntando aquí la rapidez media. Ahora te voy a preguntar cuál es la velocidad media. Velocidad media en X entre 0 y 8 segundos. A ver, tómate un tiempo. Pon en pausa el video y calcúlalo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hubiésemos razonado? Tú hubieras dicho, la velocidad media en X es igual al cambio en la posición en el intervalo de tiempo en que lo hace. O sea, la posición final sería a los 8 segundos. La posición inicial sería a los 0 segundos.
Y el intervalo de tiempo sería tiempo final 8 menos el tiempo inicial 0. Esta velocidad media en x sería igual a... Ahora tú dices, ¿cuál es la posición a los 8 segundos? A los 8 segundos, cabal, la curva se intersecta con el eje de los tiempos. Acá, este punto de acá corresponde para x igual 0. Menos, a los 0 segundos, cabal está aquí. La curva se intersecta cabal en este punto. Por lo tanto, la posición sobre el eje de las posiciones es 0. Dividido 8. O sea que si te das cuenta, 0 dividido 8 es simplemente 0 metros por unidad de segundo. Nota la gran diferencia que hay entre una rapidez media y una velocidad media. Muy bien, con esto hemos terminado la primera parte de un movimiento en una dimensión con gráficos como este, por ejemplo.